Bueno, muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Hugo Andrés Cárdenas Ágreda. Actualmente lidero la Unidad Diversidad y Desarrollo de Proveedores de EPM y agradecemos su asistencia en este evento. Primero que todo, pues quisiéramos excusarnos por las dificultades que tuvimos el 31 de marzo pasado. eh, Porque tuvimos dificultad con unos problemas técnicos para poder liberar las actualizaciones que habíamos programado para el registro de proveedores del grupo EPM. Sin embargo, después de realizar ya diferentes pruebas técnicas, eh, ya digamos que todas estas pruebas nos funcionaron bien y en este sentido, pues podemos anunciarles que ya estamos listos para poder socializarles a ustedes estos cambios que tendrá el proceso de registro de proveedores y y con ello la actualización de los campos en la plataforma del registro en Ariba. El día de hoy, digamos que vamos a conversar sobre varios puntos. Vamos a ver cuáles son los objetivos y las razones de cambio del registro de proveedores y contratistas. Vamos a detallar un poco más cómo va a cambiar el cuestionario del perfil que tenemos parametrizado en nuestra plataforma Ariba, cuáles son esos impactos que ustedes como proveedores y contratistas van a tener en los diferentes eventos que la plataforma permite interactuar. Vamos a conversar también sobre la salida y la hora de este proceso de actualización y vamos a dar algunas instrucciones de cómo actualizar el registro de proveedores para el grupo EPM. Entonces, en primera instancia, nos gustaría compartir que el objetivo de la reunión, Adri, te agradezco el objetivo de esta reunión es poder socializar pues como las actualizaciones que hemos programado para el cuestionario del registro de proveedores en el grupo EPM. Eso como lo van a poder ustedes visualizar en el perfil de Ariba. Como lo dije hace un momento, vamos a poder conocer esos impactos que se podrían presentar de no realizar esas actualizaciones en aquellos proveedores pues que ya tienen un perfil creado y informarles de, digamos, en este evento, cuál es la fecha de salida con estos cambios y cómo vamos a interactuar de aquí en adelante. Nos gustaría también enfatizar cuáles son las principales razones por las cuales nosotros estamos haciendo estos procesos de cambio y en ello nos gustaría enfocarnos en dos puntos principalmente. Primero es que producto de las diferentes o de los diferentes espacios de socialización que hemos tenido con ustedes, de interacción a través de diferentes iniciativas, vemos necesario incorporar algunas mejoras en el registro de proveedores y contratistas, incorporando algunos campos que antes no teníamos, eliminando otros que vemos que no agregan valor y que con esta captura de esta nueva información podamos nosotros alimentar de una mejor manera una nueva metodología para la investigación de mercados o para la validación de mercados que hacemos en el grupo EPM. El grupo está trabajando en este momento en la incorporación de una nueva metodología y lo que buscamos con estos cambios es que cada vez nosotros tengamos más información disponible en la herramienta y con ello podamos disminuir esos procesos de interacción que tenemos o que teníamos con ustedes para preguntarles información que suponíamos ya debían estar en la plataforma. Entonces, el proceso o la posibilidad de que nosotros tengamos información actualizada no solamente nos beneficiará a nosotros para poder tener más y mejores eh, datos para hacer nuestros procesos de investigación de mercados y otros y habilitar otras actividades propias del suministro de bienes y servicios, sino que también esperamos que ustedes puedan, digamos que mejorar la interacción con nosotros a través de la plataforma en la medida que cada vez insistiremos menos pues en la pregunta, más bien en lanzarles preguntas que en nuestro proceso ya tengamos pues registrado la información en nuestro perfil.
Y lo otro es que esta actualización de la información del registro de Ariba será un proceso que cada vez le pondremos, digamos que más atención para que esté esta información disponible en la plataforma. En el pasado y con unas investigaciones que hemos hecho, nos hemos dado cuenta que alrededor de entre un 10 y un 15% del total de los proveedores registrados en nuestra plataforma tienen actualizada la información. Ese es un porcentaje muy bajito para poder habilitar los diferentes procesos que nosotros requerimos con esta información. Lo que pretendemos a partir de este momento es que nuestros proveedores nos ayuden con estos procesos de actualización de una forma más continua y para ello, pues no solamente estaremos informando cambios en los perfiles como lo estamos haciendo en este momento, sino que también buscaremos otras mejoras procedimentales que nos ayuden a mantener estas actualizaciones del registro de proveedores de Arivas. En su momento, pues iremos contándoles a través del boletín de proveedores y contratistas y de otras estrategias de comunicación y divulgación, todas estas actualizaciones que haremos en los procedimientos para incentivar la actualización de la información del registro. Entonces, agradecemos mucho a que ustedes estén muy activos y que no solamente en ciertos periodos del año como lo son marzo o abril, cuando se actualiza información financiera, puedan realizar su actualización del registro, sino que cada que en sus organizaciones ocurran eventos en los cuales la información cambie, como actualización de certificaciones tanto de sistemas de gestión como de experiencia o información financiera o actualización de contactos, en fin, puedan por favor ustedes ayudarnos con este proceso, porque en la medida en que tengamos información certera y en tiempo real pues de sus organizaciones, también digamos que podremos mejorar esos procesos de interacción con ustedes. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a nuestra compañera Adriana Cadavid para que empecemos a ver con más detalle cuáles son estos cambios que vamos a experimentar en nuestro proceso del registro de proveedores del grupo EPM. Adelante, Adri. Muchas gracias. Muy buen día para todos. Deseo se encuentren muy bien. Bueno, ¿quién quiere seguir participando de los procesos de contratación con el grupo EPM? Seguramente muchos. Y para eso estoy acá, para contarles acerca de esos cambios que hicimos en el cuestionario de perfil. Y lo más importante aquí es entender que esos cambios que vamos a publicar en la fecha y en la hora indicada, los proveedores se verán obligados a actualizar su perfil. Ahorita veremos en qué consisten esos cambios y de no actualizar esa información, pues qué pasaría. Entonces, para eso estamos. Voy a colocar aquí mi puntero para contarles y poder me entiendan cuáles son esos cambios que hicimos y esas mejoras al cuestionario. Entonces, a la izquierda tenemos lo que hoy es el cuestionario. El cuestionario se compone de 8 secciones. La primera es la introducción. La sección 2 contiene información general de la organización y de la persona que se está registrando, junto con información del representante legal. En la sección 3, 4 y 5, les resumí, es toda la información financiera del último año fiscal que ustedes nos entregan. Y en la sección 6 se solicitan certificados de gestión, certificados de experiencia en la sección 7 y en la 8 la sostenibilidad. Bueno, entonces vamos a desglosar y mirar esos cambios a mano derecha. En la sección 1, ¿qué cambios van a haber? Entonces, va a haber la pregunta de declaraciones, la vamos a dividir en 2. Ahorita con mayor detalle miramos por qué se va a dividir en 2. En la sección 2 vamos a encontrar que ese Código de Naciones Unidas en el cual nosotros seleccionamos nuestras categorías, seleccionamos nuestros bienes o servicios, el cual ofrecemos al grupo de EPM, se agregará una pregunta de categorías referentes a ese producto o servicio que le ofrecemos a EPM. Entonces, esas 2 preguntas pasarán a una nueva sección, que será la sección 6, Código de Naciones Unidas y las categorías de EPM. Allí encontrarán la pregunta tendrá una palabra de referencias y en esa palabra de referencias ustedes siempre podrán descargar un documento donde les permitirá desde allí basarse
a lo que tienen que seleccionar. Ahorita lo veremos. En la sección 2 quedan 2 preguntas nuevas, una indicando si usted, la persona que se está registrando o que ya está registrada, pertenece a Colombia, y unas preguntas del área comercial. Simplemente, si usted desea compartirnos esa información, pues dice sí, y si no, dice no. En la sección 3, 4 y 5, en la información financiera, pues aquí se hicieron unas mejoras donde se van a eliminar 12 preguntas de 13. En la sección 6, los que son certificaciones de gestión, no sé si recuerdan que hay unas preguntas donde les indicamos, ¿tienen ISO 9001? Sí, no. ¿Tienen ISO 14001? Ustedes tienen la posibilidad de decir sí o no. Allí se elimina un certificado, que es el de OSAS 18001, y se adicionan 2, indicando lo que es gases de efecto invernadero y carbono neutral. Recuerden que las preguntas están condicionadas para que ustedes respondan sí o no tienen el documento. Si lo tienen, lo aportan, y si no lo tienen, pues simplemente indican no y continúan con la pregunta. Sección 7, experiencia. Aquí también adicionamos una pregunta que para nosotros es esencial en la validación de mercados con la nueva metodología. Va a haber una pregunta nueva donde en la palabra referencias podrán descargar un Excel donde deberán relacionar las categorías, las subcategorías y el porcentaje de certificados según el objeto del contrato de ese certificado que ustedes nos aportaron, ¿sí? Bueno, y en la sección 8, pues se eliminan 3 preguntas de 11 que teníamos. Vámonos al detalle. Entonces, en la sección 1, en la introducción, hoy tenemos una pregunta de declaraciones donde teníamos 2 temas, resumidos 2 temas. Lo que vamos a hacer en este cuestionario nuevo es que vamos a dividir los temas. Uno sería el de tratamiento de datos y la pregunta de si la organización o no está inmersa en listas vinculantes. Entonces, esos son declaraciones y autorizaciones en las cuales ustedes, para poder continuar con el cuestionario, deben darle respuesta. Aquí traigo un pantallazo donde en el formulario se muestran las 2 preguntas, indicando la respuesta sí, acepto. En la sección 2, entonces vamos nuevamente a contarles que allí, en la pregunta 2.9, donde indicamos nos seleccione el código de Naciones Unidas bajo un criterio de 8 códigos, ¿sí? Esa pregunta sigue, solamente que se pasa a una sección más abajo, la sección 6, y a esa sección se le agregará otra pregunta, que es el de seleccionar las categorías de bienes o servicios ofrecidos por su organización para el grupo de EPM. ¿Qué pasa acá? Es que EPM ya tiene sus propias categorías. EPM tiene una base de datos de categorías y subcategorías con los productos, identificando esos productos o servicios que nosotros tenemos. Entonces, para nosotros es importante identificar de parte de ustedes esas categorías. Entonces, los invito a que esa pregunta que va a salir nueva y va a estar en blanco, por favor, cuando vayan a actualizar, pues sea una de esas preguntas que deben actualizar, deben ir a seleccionar las categorías. ¿Cuáles categorías? Entonces les voy a mostrar. Aquí ven el Excel. Recuerden que en la palabra referencias, las preguntas que tienen la palabra referencias es porque tienen un documento soporte del cual ustedes pueden descargar y leer para comprender qué deben hacer allí. Entonces, en el Excel aquí, en la parte inferior izquierda, voy a ampliar un poquito. En el Excel de categorías como referencias deben seleccionar a qué categoría pertenecen sus bienes o servicios. A mano derecha está la imagen como aparece en el formulario. ¿Cómo sería esa selección que ustedes tendrían que hacer? A partir de ese Excel que ustedes descargaron e identificaron esas categorías de las cuales ustedes podrían ofrecernos, entonces ya ustedes vienen al formulario, seleccionan esas categorías y continúan con la pregunta siguiente. Listo. Preguntas nuevas en la sección 2. Entonces, va a haber 2 preguntas que vamos a ver en el formulario que indican, ¿el ID fiscal que está registrando pertenece a Colombia? Simplemente responder sí o no. Esta pregunta habilitará
otras preguntas que son solamente para aquellas personas que se ubiquen en Colombia. Por ejemplo, la que sigue, el 2.11. ¿Le gustaría conocer información comercial sobre productos, estrategias, nuevos servicios o beneficios del grupo EPM para usted y su compañía? Entonces, de querer conocer mayor información, pues simplemente dicen sí, y de indicar no, no hay ningún problema, dicen no y continúan. Y para nosotros, recuerden que es muy importante las respuestas que ustedes brinden allí y poderlos conocer. Bueno, entonces en la sección 3, 4 y 5 voy a resumir todo lo que es la información financiera. A mano izquierda, el cuestionario que hoy tenemos. Y a mano derecha, pues hago referencia a los documentos que adjuntamos frente a la información financiera. Entonces vamos a mirar primero ese cuestionario que hoy tenemos y que fue uno de de las secciones donde más numerales o preguntas se le eliminaron, pensando en ustedes, pensando en esas mejoras al cuestionario. Lo que está en rojo, entonces el campo moneda, el campo activo corriente y todos esos campos que teníamos numéricos, nosotros eliminamos esas preguntas. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos pidiendo el soporte, todos los soportes que ustedes nos entregaban, eso no cambia. Y obviamente les evitará a ustedes esa manualidad y esa operabilidad que tenían que hacer allí. La única pregunta que queda activa de la información financiera es la fecha de cierre del año fiscal, o sea, cuál de esa información que ustedes nos van a entregar, que se supone en estos momentos ya deberíamos estar actualizando para este cambio la información financiera con cierre fiscal a 2022, pues simplemente aquí agregamos 31 de diciembre del 2022. En Colombia, recuerden que en otros países se maneja otros periodos fiscales. Entonces, el periodo que corresponda allí lo agregan. Y adicional, hay una pregunta donde nos piden adjuntar esos estados financieros. A mano derecha voy a ampliar un poco para que veamos qué documentos, porque voy a hacer aquí un paréntesis, aunque esto no es nuevo, ¿cierto? Adjuntar los estados financieros de cierre fiscal para el 2022 en este caso, no es nuevo, es algo que ya todos debemos conocer, es algo que anualmente hacemos y quien no lo ha hecho, pues lo invitamos a que lo haga por lo menos una vez al año, entre a su perfil, actualice sus estados financieros, ¿sí? Podría pasar que para cualquier proceso contractual me pidan actualizar otro documento, pues es importante mantener todo actualizado, ¿cierto? Si mi ISO 2001 se me venció, pues debo ir a actualizarlo. Si mi certificado de existencia y representación legal, en el cual estoy participando en un proceso de contratación, se requiere vigente, entonces debo ir y actualizar mi perfil. Vamos a entrar entonces a lo que es los estados financieros. Recuerden que los estados financieros se componen de varios documentos, ¿sí? No es que solamente entrego el balance general, no. Debemos entregar un paquetico completo con estos documentos, el estado de situación financiera, los estados de resultados integral, se me perdió el punterito, míralo acá, estado de situación financiera, el estado de resultados integral, estado de cambios en el patrimonio, estado de flujo de efectivo, notas a los estados financieros, dictamen del revisor fiscal en caso de estar obligado, certificación de los estados financieros, certificado de la Junta Central de Contadores del contador y del revisor fiscal, ¿sí? Estos documentos deben estar firmados, ¿cierto? Debidamente por el representante legal, el contador y el revisor fiscal si aplica. Bueno, vamos a mirar. Listo, de acá. Obviamente recuerden que podemos ir haciendo las preguntas en el chat. Vamos colocando las preguntas que vamos a tener un espacito ahorita para resolverlas. Recuerden que para nosotros este espacio es importante porque queremos no solamente pues socializar estos cambios, sino también escucharlos si les va quedando algunas dudas, si podemos de alguna manera ayudarles desde el registro, cómo es esta actualización, cómo va a ser y cómo podemos desde aquí ayudarles. En la sección 6, indica certificaciones, todo lo que son las certificaciones de ISO y de gestión, en el OSAS 18001 se elimina y se agregan dos preguntas solicitando si tiene o no los gases de efecto invernadero y carbono neutral.
Aquí a la izquierda, el formulario, como aparecería, ¿cierto? Y cómo es el ejemplo de respuesta a esas nuevas preguntas, ¿sí? Todo certificado de gestión tiene unos datos para indicarme, ¿cierto? Especialmente el de gases de efecto invernadero, su totalidad, si tiene inventariado sus emisiones de gases. Entonces simplemente es indicar si sí lo tiene inventariado, cuál es el total de toneladas. Y obviamente adjuntar el documento con sus respectivas fechas de entrada en vigor y expedición, ¿cierto? Expedición y expiración. Aquí a la izquierda, como es el formulario, y acá a la derecha, pues ya les resumo las preguntas, tal cual como están, como las pasamos para allá, al formulario. Recuerden que aquí estamos pues para poderles entregar una mejor información. Vamos a mirar ya la sección 7. Esta sección es importante. Recuerden que esta va atada como a esa nueva metodología que tenemos de investigación de mercado, validación de mercados, perdón. En esta pregunta, aquí tenemos unas preguntas, pero se va a adicionar una. Y es que, ¿en qué va a consistir? O sea, en el formulario, nosotros preguntamos, ¿tiene certificado de experiencia? ¿Posee certificados? Entonces usted dirá sí o no. Si dice sí, entonces adjúntenos esos certificados de experiencia que ya tiene de contratos ya ejecutados. Recuerde que aquí no se reciben facturas, sino certificados de contratos que ya se ejecutaron. O contratos que estén apenas finalizando, no, tampoco se reciben. O sea, eso se pedirá de pronto en algún otro momento para algún proceso. Pero acá en esta sección, para el registro, se piden son los certificados de contratos ejecutados. En el numeral, una vez adjuntemos esos certificados, que para nosotros son importantes en la validación de mercados, como les indiqué, hay una pregunta nueva que es la 7.3 y vamos a leerla. Para cada una de las certificaciones cargadas en la pregunta 7.2, en la 7.2 cargamos esos certificados, ya en el 7.3 vamos a relacionar la subcategoría de PM asociada a dicha experiencia. Cada experiencia debe asociarse a mínimo una subcategoría y máximo 5, con su respectivo porcentaje con relación al monto total certificado. La sumatoria de los porcentajes por experiencia deberá ser el 100%. ¿Cómo es eso? Vamos a ver el ejemplo. Entonces, igual, recuerden que en esa pregunta hay una palabra de referencias, descargan el Excel y el Excel les permitirá agregar, voy a ampliarlo un poco para que no lo vamos a perder. De pronto ahí está, creo que ahí lo vemos muy mejor, mucho mejor. Listo. En el Excel vamos a relacionar por experiencia, miren, vamos a mirar el ejemplo 1, entonces cargamos la experiencia, el certificado de experiencia 1. Y en el Excel vamos a agregar, listo. El identificador del contrato, ¿cuál es? En este caso vamos a poner XXX. ¿A qué categoría pertenece esa experiencia? Recuerden que estamos hablando de las categorías del grupo de PM. Y en el mismo Excel vamos a tener ese informativo de las categorías y de las subcategorías. Entonces simplemente ustedes seleccionan en ese campo de categoría, seleccionan a qué corresponde, a qué categoría se relaciona frente al bien o servicio que usted prestó en la otra compañía o en el certificado que nos está cargando, la subcategoría y el porcentaje de esa subcategoría. Cada experiencia tendrá 5 campitos, 5 líneas, ¿cierto? Del cual ahí viene asociado de que debe asociarse a mínimo una subcategoría y máximo 5. O sea, una experiencia podría tener hasta 5 subcategorías. Supongamos que en la segunda línea ya no pertenece a la categoría A, sino que adicional en esa experiencia también se prestó el servicio de categoría B y una subcategoría B1, correspondiendo a un 5% al total de esa experiencia. Así sucesivamente hasta diligenciar las 5 líneas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que esas 5 filas que corresponden a una sola experiencia, pues me sumen 100%. No deberá superarlo o ser un número inferior a 100.
el sistema les mostrará en rojo si está mal, si no está sumando el 100% como debe ser. Vámonos a otro ejemplo, porque podría haber una experiencia, un certificado de experiencia donde no tenga tantas líneas de subcategoría. Podría tener una experiencia, podría solamente asociarse a dos subcategorías, ¿cierto? Como está en el ejemplo 2. Y la sumatoria vendría a ser igual, 40 y 60. Otro ejemplo que no está acá, podría ser una sola línea. Entonces, la experiencia que yo le presté a esta otra compañía o a esta entidad o a esta otra persona corresponde a esta categoría y a esta subcategoría donde es el total del porcentaje es 100%, ¿sí? Entonces, esto no tiene dificultad, el Excel está muy coquito, el Excel ustedes lo van a abrir y van a entender y adicional tienen allí mismo las subcategorías y categorías en las cuales ustedes van a entender y van a comprender fácilmente que es simplemente seleccionar, agregar el porcentaje, guardar y ese Excel lo cargan en el 7.3. Es decir, ustedes descargan el Excel, lo diligencian, lo adjuntan en el 7.3, que hay un espacio allí para adjuntar dicho documento. Cuando lo carguen, ya para nosotros se nos va a ver, cuando ustedes nos envíen ese formulario, nosotros ya lo visualizamos y ya tenemos una mayor y una mejor información de parte de ustedes. Bueno, terminando esa sección, sigo con la 8, que es de sostenibilidad. Se eliminan 3 preguntas de 11. Entonces, los invito pues que esas preguntas las revisen, las actualicen y, bueno, y nos den respuesta frente a lo que allí se indica. Listo. Terminando acá, yo pienso que me parece importante hacer un par en el camino y preguntar a mi compañerita Andrea, a quien la invito para este espacio, para que nos cuente si hay alguna pregunta en este momento para poder pasar como a otro tema y continuar con todo esto, que para nosotros es importante y ustedes nos entiendan. Buenos días, Adri, y buenos días a todos. Acá sí tenemos ya el chat muy movido, hay varias preguntas, entonces voy a dar como las más frecuentes y algunas las he ido respondiendo. Entonces nos preguntan, Adri, ¿desde cuándo vamos a poder visualizar estos cambios en la plataforma? ¿Cierto? Tenemos algunos proveedores que muy juiciosos ya se están metiendo arriba e ingresando para ver los cambios y aún no les figuran. Entonces, ¿a partir de qué momento podemos ingresar a la plataforma y podemos evidenciar todos estos cambios que nos estás mostrando? Claro que sí, para allá vamos. O sea, mostré los cambios, ya siguen esos temas, André. ¿Cuándo vamos a aplicar esos cambios? ¿Qué pasaría si las personas no van y actualizan su perfil? Si quiere lo dejamos o paso ya entonces a las diapositivas siguientes. Si quieres dejamos esa preguntita para más tardecito. Listo, entonces demos más suspenso. Por ahí en el chat ya he dado algunas pistas. Está bien, Entonces, acá excelente. también nos preguntan, Adri, si los certificados deben estar vigentes. Entonces, podemos hablar un poco de los certificados. Si yo no tengo un certificado vigente, entonces puedo colocar como respuesta no o qué debo hacer. Sí, claro. O sea, en los certificados de gestión, eh, si una persona no tiene alguno de estos certificados, simplemente indica no. Si lo tiene, entonces simplemente dice sí y carga el documento. Obviamente debe agregar la fecha de expedición y de expiración, pero es Perfecto. simplemente continuar. Si no tiene lío ahí, simplemente es validar. ¿Tiene? ¿No lo tiene? Obviamente, si tengo mi certificado de gestión y no lo tengo actualizado, no lo tengo vigente, pues realmente no es lógico agregarlo allí. Si mi documento se venció hace un mes, pues lo lógico es eh, actualícelo, recertifique y cuando ya lo tenga listo, aprobado, validado por la entidad respectiva, simplemente va a su perfil y lo carga, va y cambia la pregunta, la respuesta de la pregunta. Ya tengo el documento vigente, ya puedo ir y cargarlo y actualizarlo. Perfecto, Adri. Acá también nos preguntan con relación a la información financiera, si un proveedor desea adjuntar la información financiera de años fiscales anteriores, es decir, no 2022, sino por ejemplo 2021, 2020, ¿lo puede hacer? Sí, claro, lo puede hacer.
obviamente, luego de que sean aprobados el último cierre fiscal del 2022. ¿Sí? Perfecto. No, Adri, esas son como las más repetitivas. Igual acá continuaré pues dando respuesta a las preguntas que tenemos en el chat y dejamos ahí como en suspenso la fecha de lanzamiento. Ya mismo nos vamos para allá, porque me parece importante que conozcamos esa fecha y esa hora, porque a partir de ese momento tenemos que ir a actualizar el perfil. ¿Sí? ¿Qué Perfecto. pasaría si cuando nosotros actualicemos o publiquemos esos cambios en Ariba, el proveedor no actualiza o no va y nos responde esas preguntas que están en blanco, pues las preguntas nuevas que ya les mostré, que van a ver o van a visualizar en ese formulario, ustedes no las responden o no entran? Es que, ¿qué pasaría? Ustedes se quedarían sin ver eventos ni podrían participar de los procesos de contratación de Ariba. Recuerden que la palabra eventos, pues para Ariba eventos es, llámese a cualquier interacción que tengamos con los proveedores, es decir, cualquier RFI, solicitud de información, solicitud de propuestas, RFP, tareas. Si hay alguien aquí que es contratista y tiene que enviar una tarea que tiene cada X periodo, no podrá ejecutarla, no podrá verla. Si tenemos encuestas en Ariba, no podría participar de ellas o también de subastas. Entonces, cualquier evento, cualquier interacción con ustedes se nos perdería. Entonces, es importante. Uno, me voy a actualizar ese perfil. ¿Cuándo? Mañana, miércoles 26 de abril a las 6 de la tarde. Solo hasta esa fecha. O sea, ¿por qué van a publicar eso a las 6 de la tarde? Claro, tratamos en lo posible de que sea una hora, partir de una hora en que aquí, si hay algún proceso de contratación, ese mismo día hayan podido participar, ¿cierto? Y a las 6 de la tarde, pues ya en esa fecha, la plataforma no se cierra, la plataforma ustedes pueden entrar a su perfil a la hora que sea, actualizarlo, entrar y enviar esos cambios. Ya con eso ustedes quedan activos nuevamente en la plataforma para visualizar y participar de todos los procesos de contratación. Que lo quiero actualizar a las 5 de la tarde, no sirve. Tiene que ser a la hora en que se publiquen esos cambios. A ustedes les llegará una notificación automática de Ariba donde les indicará que el grupo de PM ha solicitado actualice su perfil. Entonces, una vez aquí, las personas que se encargan de TI y todo el equipo de trabajo que está aquí con todo esto apoyándonos para que todo nos salga muy bien y para que ustedes puedan ir a actualizar ese perfil. Entonces, apenas apliquen esos cambios a las 6 de la tarde, a ustedes les llega la notificación, pueden entrar. Ay, lo quiero dejar para el otro día. Lo pueden hacer para el otro día. Lo importante es que ustedes tengan en cuenta que hasta que no lo hagan, hasta que ustedes no envíen ese formulario, recuerden, yo voy al formulario, entro a mi perfil con mi usuario y mi clave, diligencio las preguntas nuevas y actualizo, aprovecho a actualizar esa información que tengo de pronto por actualizar que no está vigente, o cargar la información financiera si no la he cargado aún y le doy a enviar. Porque una cosa es yo cargarla, guardarla y dejarla ahí, pero si yo no le doy a enviar, ahí se quedó el formulario para ustedes. Hay que darle a enviar, que a veces las personas no le dan a enviar, hay que darle enviar. Cuando ustedes envían, ya a nosotros nos llega, tenemos unas personas que analizan la información y les van dando respuesta vía notificación si quedó aprobado o no quedó aprobado dicha actualización. Entonces, los invito para que mañana a partir de las 6 de la tarde lo puedan hacer. Listo. Andrea, vámonos con más preguntas si hay, y si no continuamos, pues ya haría un ejercicio de mostrarles cómo entrar a la plataforma con su usuario y contraseña, dónde van a encontrar el formulario. Yo sé que esto no es una tarea nueva porque todos estamos invitados a actualizar nuestro perfil cada que lo consideramos necesario, especialmente para poder participar de los procesos de contratación y para que nosotros podamos tener una interacción con ustedes. Cuéntame, Andrea, ¿tenemos más preguntas? Sí, Adri, tenemos por acá bastantes preguntas. Ay, Entonces, qué bien, qué nos rico. dicen, ¿hasta cuánto tenemos plazo? ¿Cierto? Entendemos que entonces a partir de mañana a las 6 p.m.
vamos a tener habilitado el nuevo cuestionario. Entonces, el proveedor que ingrese a las 6:01 el día de mañana arriba ya va a poder visualizar todos los cambios que nos has mostrado hasta el momento. Pero ¿hasta cuándo tienen plazo ellos entonces para actualizar su información? ¿O de qué depende esto? Claro que sí. André, todos los proveedores pueden actualizar su perfil en cualquier momento. Podrían dejarlo para el día siguiente, podrían dejarlo para la semana siguiente, el mes siguiente. El caso es entender de que se quedará sin visualizar eventos, ni podrá participar. Si al día siguiente, al 27 de abril, hay un proceso de contratación en el cual la persona XX desea participar y no ha actualizado su perfil, después de estos cambios, no podrá hacerlo. Entonces, el proveedor podrá hacer la actualización en el momento que él desee, en el tiempo que él pueda, claro, pero debe tener en cuenta que no, hasta que él no envíe ese formulario actualizado, no podrá verse ni no podrá tener alguna interacción con nosotros. Entonces, lo importante es actualizar cuanto antes. ¿Sí? Perfecto, Adri. Entonces, digamos que parafraseando lo que nos indicas, mañana salen los cambios hasta ahora y ya depende de cada proveedor, ¿cierto? Volver a tener un funcionamiento normal en su plataforma. Si yo a las 6:01 entro a mi perfil, actualizo la información con todas tus recomendaciones, ya mi perfil pues queda normal, desbloqueado, puedo volver a ver eventos y puedo volver como a retomar el funcionamiento normal de la plataforma. Y ya depende Así entonces es, de mí, no hay un plazo máximo, ¿cierto? Y así es. aprovecho para enlazar con esta pregunta que nos hacen y es si tienen tareas pendientes por responder en este momento, entonces el día de mañana a partir de las 6 p.m. dejarán de ver estas tareas, ¿cierto? Y solo hasta que ingresen a su perfil y actualicen esta información, entonces ya podrán volver a ver las tareas que tenían pendientes. ¿Sería así, Adri? Sí, así es. Así es, Andrea. Perfecto. Y también nos preguntan, Adri, por acá hay muchas inquietudes en relación al portal Te Cuento, si va a haber algún cambio con este portal o si su funcionamiento continúa igual. Continúa igual. No hay ninguna novedad al respecto con Te Cuento. Perfecto, Adri. Adri, y por acá también tenemos en el chat varios casos donde nos dicen, bueno, yo muy juicioso actualicé mi información por decir algo hoy, por acá tenemos un caso hoy o en días anteriores, entonces debo volver a ingresar a mi perfil mañana a partir de las 6 p.m. Digamos que de acuerdo con lo que yo te he entendido es la información que yo actualicé, ¿cierto? Ya me quedó ahí. Entonces, si yo cargué la información financiera 2022, muy juicioso lo hice ayer, listo, mi información quedó ahí. Pero yo de igual manera voy a tener que ingresar mañana a partir de las 6 porque van a haber unos campos nuevos pues que no he actualizado. Entonces, sí tendrían que volver a ingresar, pero la información de las actualizaciones que hayan hecho hasta el momento no se va a perder, ¿cierto? Así es. La información que ellos ya actualizaron hasta el momento no se pierde, Andrea. Y si obviamente fue aprobada, esa queda dentro de la herramienta para acceso de todo el grupo de PM y obviamente las cuentas no se van a perder. El proveedor puede entrar, visualizar lo que hasta el momento ha respondido, solamente que encontrará unas preguntas nuevas que requerimos sean respondidas por los proveedores. Perfecto, Adri. Y acá hay una pregunta que me parece muy interesante en la que dicen, bueno, la experiencia es amplia, ¿cierto? Tenemos proveedores súper competitivos que tienen mucha experiencia, entonces puede tardar en actualizar esta información. ¿Hay alguna información mínima con la que podamos entrar al perfil, actualizar y ya luego continuar actualizando? Es decir, hay una información que podamos enviar como mínima para que se nos desbloquee el perfil. Y si yo tengo 10 contratos que certificar para la experiencia, pues poderlo certificar como posteriormente. Entonces ahí, Adri, ¿qué podemos indicar? Sí, así es, Andrea. Podemos actualizar la información nueva que tenemos ahí pendiente, preguntas nuevas, y especialmente en la sección 7 de experiencias, la persona podría cargar, obviamente,
el numeral le indica que máximo debe cargar de 10 experiencias en 10, o sea, en una primera carga, en una primera actualización, solo hasta 10 experiencias puede cargar y consolidar en ese Excel. De tener más, podría esperar que le aprueben primero esa actualización y luego hacer una nueva carga. ¿Quieres de pronto complementarme en algo, Andrea? No, creo que quedó muy claro, Adri, el tema. Es decir, lo importante es entrar al perfil y actualizar como esa información, digamos que más básica, para permitir que el funcionamiento pues vuelva a la normalidad y ya después ir actualizando progresivamente experiencia y pues la demás información que yo tengo, ¿cierto? Súper claro. Así es. Acá Así es. también, Adri, nos preguntan si se ven afectadas las compras operativas en el portal Te Cuento, si esto también las afectaría. Las compras operativas se indica que las personas, cuando hablo de personas, estoy hablando o me refiero a personas naturales o jurídicas, ¿cierto? Nacionales o extranjeras. Cualquier persona que quiera participar de los procesos de contratación con el grupo de PM, la condición es estar registrado y en estado aprobado en ARIVA para el grupo de PM. Perfecto, Adri. Por acá también tenemos como algunas preguntas en relación a la experiencia. Nos piden como que hacer un ejemplo. Si quieren, entonces dejémoslo para ahorita. Sigamos viendo como el resto de preguntas y al final hacemos como un ejemplo o detallamos un poco más en ese tema de la experiencia y de cómo debemos cargarla, cómo debemos relacionarla a las categorías y subcategorías de PM. Entonces, bueno, Excelente. acá veamos qué otra pregunta tenemos. Bueno, un proveedor nos dice, participamos en un proceso en la plataforma Te Cuento. ¿Hay algún impedimento o hay alguna afectación por esta actualización? Entonces, digamos que eso depende digamos que todos tenemos en nuestras manos que las afectaciones sean más grandes o más pequeñas, ¿cierto? Si participaron en un proceso y el día de mañana entran a su perfil y actualizan su información, no van a tener ningún inconveniente. ¿Dónde radica el inconveniente? En no hacer esta actualización, porque en caso de no hacer esa actualización, pues no van a poder visualizar tareas pendientes, no van a poder responder entonces a las tareas que continúen en el proceso. Entonces, digamos que mientras entremos a actualizar mañana o pasado mañana, pues el perfil, no va a haber ningún inconveniente. Ahí mismo vuelve a la normalidad la plataforma. Y por acá nos dicen, Adri, ya adentrándonos un poco más en la experiencia, desde como cuáles son los requisitos para yo certificar experiencia y si podemos devolvernos, nos piden como hacer, digamos que un ejemplo, un ejercicio práctico, donde veamos pues como qué agregaríamos en cada campo. Entonces, no sé si nos podemos devolver, Adri, a ese punto de la presentación, nos amplías un poco esa información y yo voy a ir contestando acá en el chat las otras preguntas que tenga. Excelente. Recuérdame, Andrea, el ejercicio de mostrar es certificados de gestión o certificados de experiencia. De experiencia, Adri, nos piden también como qué requisitos tenemos para yo certificar experiencia, qué se aceptan, ¿cierto? Entonces, ¿qué Claro que sí, aceptamos? Y de pronto mostrar un poco más esta tablita, cómo se diligenciaría. claro que sí. Entonces, en la sección 7 de experiencia, aunque no lo tengo acá mostrado, ¿cierto? Les indico, el mismo numeral me indica qué debo tener en cuenta. Dentro de esas condiciones, debo tener presente cargar en un solo archivo los certificados de experiencia de contratos ejecutados y finalizados. Debo tener presente que aquí no se aportan ni facturas, ni actas de contratos, ni certificados de contratos aún no finalizados. Debo tener en cuenta que ese certificado debe tener un mínimo de datos, ¿sí? Como es el nombre o el número del contrato, el objeto del contrato, debe tener la fecha de inicio
y la fecha fin del contrato, cuando finalizó. Debo tener los valores indicándome la discriminación del IVA. Debo tener, obviamente debe ser un certificado pues emitido por la compañía a quien se le prestó el servicio, su respectiva firma. Y bueno, ahí ya no se me escapa cualquier otro campo, no. Creo que ahí ya están completos. Adicional que se debe tener en cuenta, como lo indiqué ahorita, es que en cada carga, o sea, yo hago un consolidado de todos los certificados que yo voy a mandar, pero recuerden que máximo de 10 en 10, ¿cierto? O sea, yo sé que podemos tener muchos certificados de experiencia y a veces superan unos números muy grandes, ¿cierto? Pero para que sean revisados en un tiempo que tenemos de ANS, ¿cierto? Ya configurado un tiempo de atención para, para ustedes, para el servicio y ley, y una pronta respuesta para ustedes, solicitamos que sean de 10 en 10. Entonces, si usted me carga 20, pues solamente le reviso los 10 primeros, ¿cierto? Perdón. Y así sucesivamente. Perdón. ¿Qué más indicaciones hay allí para tener en cuenta? Que una vez me aprueben las 10 primeras certificaciones de experiencia, yo ya puedo cargar otras si deseo, nuevas. No vuelvo a mandar las mismas, mando otras. ¿Qué más tengo allí? Tengo un numeral extra donde una vez me aprueben esos certificados de experiencia, me cargarán un Excel con los certificados que le fueron aprobados. Y es un documento Excel que es para ustedes. Ustedes los pueden descargar y validar qué experiencias fueron aprobadas y que son visibles para nuestro equipo de trabajo, grupo PM. ¿Qué pasa con estos cambios? Es que se añade una pregunta y voy a enfocarme en esta, que esta es el cambio, es como es a lo que hoy traemos para que ustedes nos puedan dar a conocer un mayor detalle de esas experiencias que nos están entregando. Entonces, esa pregunta que se crea, se le pide al proveedor descargue un Excel, esa es el numeral 7.3, que se crea una pregunta donde el proveedor deberá descargar un Excel en la palabra referencias y cargarlo diligenciado, indicando para cada experiencia la categoría, subcategoría y porcentaje por subcategoría. Entonces, para poder entender, me voy a devolver al numeral. No sé si recuerdan que por allá adelante hay un numeral de categoría, subcategoría y porcentaje de categoría. Voy a devolverme, voy a hacer aquí un paréntesis, voy a devolver. Recuerden que acá hay un Excel, o sea, nosotros, sin embargo, en este 7.3 va a estar ese Excel, o sea, se los voy a ampliar acá para que lo podamos entender un poco más. En ese Excel van a encontrar una columna con las categorías y otra con las subcategorías, ¿cierto? ¿A qué refiere? A ese bien o servicio que yo le voy a prestar o le puedo prestar al grupo de PM. Entonces, yo voy al Excel, valido cuáles son esas categorías que corresponden a mi bien o servicio. Al identificarlas, ¿cierto? Yo ya puedo, en ese Excel que tengo en blanco, que el grupo de PM me lo puso allí en el 7.3, vamos a mirar otra vez. Aquí, en ese Excel, yo ya puedo, a eso me refiero, o sea, a ese numeral es lo mismo, ese numeral me estoy refiriendo a las mismas categorías que le voy a prestar al grupo de PM. Voy a ampliar aquí un poquito. Entonces, en el Excel, la experiencia 1, voy a seleccionar a qué categoría corresponde ese bien o servicio que yo presté. Y asimismo, cada categoría tiene unas subcategorías. Por ejemplo, por allá, si recuerdan, decía materiales de construcción la categoría. Y la subcategoría ya me trae un mayor detalle de esa categoría, que es materiales de construcción para, voy a inventar aquí, líneas, no sé qué, líneas A2. Entonces, yo voy, selecciono en cada casilla mi categoría, la subcategoría que corresponde a esa categoría y le agrego un porcentaje dependiendo de esa experiencia. Si esa categoría fue el 80% del servicio prestado frente a esa experiencia total, yo simplemente le agrego acá 80%.
Me voy a la segunda línea. Es que en esa experiencia yo también presté no solamente materiales de construcción, sino que yo también proporcioné una asesoría, una consultoría, una orientación frente a ese material. Entonces, me voy, selecciono la categoría B, a lo que corresponde, la subcategoría de esa categoría, y eso correspondía al 5% de esa experiencia 1. Y así sucesivamente. De esa categoría B, que era una asesoría o una orientación, también se desligaba otra línea, entonces una subcategoría B5. Había que hacer, aquí me estoy inventando cualquier cosa. Entonces, en la subcategoría B5, que corresponde a a la misma categoría B, eso correspondía al 5%. Bueno, aquí ese puntero se me perdió ya. 5%. Ah, y es que en esa experiencia también había, y se prestó también este servicio, categoría C y categoría D, cada uno con su propia subcategoría, y su 5% a lo que correspondía. ¿Yo qué tengo que tener en cuenta? Que es que a esa experiencia 1, la sumatoria de 100%. El mismo Excel se lo va a indicar. No tenemos que inventarnos el Excel, no, el Excel ya viene parametrizado con las categorías para que ustedes simplemente seleccionen la subcategoría y agreguen el porcentaje. El sistema simplemente le va a indicar el colorcito en verde si ya llegó al 100% o si está en rojo porque todavía no da la suma o porque supera la suma del 100%. Otro ejemplo, como ahorita les indiqué, podría pasar de que una experiencia pueda tener una sola categoría, una sola subcategoría y corresponder al total 100%, ¿cierto? No sé, Andrés, si de pronto la persona que hizo la pregunta pueda indicarnos si fue clara, si con eso pues resuelve la duda que tiene o desea como mayor detalle. Adri, bueno, esperemos a ver si nos contestan por acá. No sé si podríamos de pronto abrir el Excel y eso podría dar un poco más de claridad para abrirlo Abrir ahí el en vivo. Excel. Pues considero que podría dar un poco más de claridad porque el Excel pues va a ser una lista seleccionable, entonces como para que veamos Claro, cómo funciona, creo que podría ser algo positivo. sí, y me Y parece mientras como... tanto, Ujú. dale Adri. Sí, mientras lo busco, podemos continuar, ¿te parece? O, Sí, claro que sí, Adri. Mientras vas abriendo ahí el Excel, si lo consideras pertinente, vamos dando una claridad. Nos preguntan cuál es el tiempo de atención por parte de ustedes para dar respuestas de actualización. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes a partir de mañana a las 6 p.m. nos podrán enviar la actualización de la información. En ese momento en el que debemos enviar a la información, en ese momento ya el perfil vuelve como a su funcionamiento normal. Es decir, que en ese momento ya van a poder visualizar nuevamente tareas pendientes, eventos, etcétera. Pero el tiempo de atención para que nosotros aceptemos o rechacemos esa actualización es de un día hábil. Entonces, envían la información, en ese momento restablecemos el funcionamiento normal de la plataforma, que digamos es nuestra prioridad en este momento. Y si de pronto algún documento no cumple con la vigencia, digamos que si tenemos algunos detalles que refinar, entonces nosotros rechazamos la actualización indicándoles a ustedes en el correo electrónico por qué, ¿cierto? ¿Qué es lo que deben refinar? Este certificado no está vigente o por favor anexarnos, bueno, el documento que haga falta y ustedes van a poder enviar nuevamente pues la actualización de información sin problemas, pero lo importante es que su perfil ya va a volver al funcionamiento normal desde el momento en que ustedes envíen la actualización. Entonces esa es como la claridad. En ese mismo instante se retoma el funcionamiento normal del perfil. Sin embargo, la actualización de la información se aprueba o se rechaza en máximo un día hábil. Entonces, esa sería como una claridad importante de la que nos están solicitando ahí en el chat. Y en cuanto bueno, nos preguntan también si los cambios se deben hacer en un solo momento, que es lo que respondimos hace unos minutos, y es en ese momento se deben diligenciar
esos campos que están como obligatorios. Sin embargo, como nos decían ahorita, por ejemplo, en la experiencia, pues no hay un campo mínimo obligatorio para certificar. Entonces ustedes podrían, pues, en ese momento certificar experiencia si lo desean, o podrán certificarla, pues, posteriormente, porque sabemos que es un proceso que tarda un poco más de tiempo, y así, pues, pueden garantizar que su perfil vuelva al funcionamiento normal. A ver, ¿qué otras preguntas tenemos por acá? Bueno, nos preguntan qué recibimos. Nuevamente, únicamente certificados de contratos ejecutados y finalizados. Y si hay, digamos, información asociada a facturas, otro tipo de experiencia que desde el proceso contractual se les esté solicitando, pues puede pasar que en un proceso sí se admitan facturas, eso lo indicarán en el proceso. Esa información entonces se deberá entregar allá en el proceso contractual, no en el registro, sino cuando te lo soliciten puntualmente para un proceso contractual. Listo. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Bueno, tenemos, digamos que si la asignación de los contratos a las categorías y subcategorías se hace de manera subjetiva, entonces, pues de alguna manera sí, se hace pues con el conocimiento que ustedes tienen de esa experiencia. Sin embargo, pues es importante que lo hagamos como de la mejor manera para que eso nos dé cuenta de lo que realmente es esa experiencia, pues de lo que realmente están certificando. Acá, ¿de qué años específicos se deben certificar, se deben solicitar los certificados de experiencia? Entonces, acá nos pregunta Adri, ¿cuál es la vigencia de los certificados de experiencia que aceptamos? André, los certificados de experiencia deben tener, eso depende de los procesos de contratación. Muchos aceptan hasta 5 o 10 años máximo la experiencia, pero deben, o sea, no lo pueden cargar, nosotros lo validamos y lo aprobamos, máximo de 10 años. Deben tener en cuenta que para los procesos de contratación, este dato es importante, o sea, validar para el proceso particular que les están exigiendo. Adri, y si quieres, acá yo ya tengo el Excel, lo tengo acá para que lo presentemos brevemente y demos Ah, una vale, idea de qué es lo que nuestros proveedores van a tener que hacer a la hora de certificar experiencia. Entonces, excelente, acá me Andrea. permiten compartir pantalla un momento. Ahí ya están viendo mi pantalla. Yo Sí, André, ya veo estamos viendo. Ujú. tu pantalla, Andrea, sí. Listo, perfecto. Entonces, acá tenemos el Excel que ustedes van a tener que diligenciar a la hora de certificar experiencia. Entonces, acá les damos una guía para esa asociación de la experiencia a las categorías y subcategorías de PM. Y digamos que el Excel es muy sencillo porque se trata pues de una lista desplegable donde nosotros seleccionamos y acá les vamos indicando pues a qué corresponde cada campo. Entonces, podemos certificar, como nos indicó Adri, hasta un máximo de 10 experiencias por actualización. El identificador del contrato entonces corresponde a ese número de contrato. En la categoría, entonces acá vamos a tener la lista desplegable para que podamos seleccionar la que se acomode pues a nuestro certificado, por ejemplo, aisladores eléctricos. Y la lista desplegable, al seleccionar la categoría, pues únicamente me va a abrir la subcategoría correspondiente a esta categoría. Entonces, si yo pongo aisladores eléctricos, pues ya me va a dar esas subcategorías asociadas a esta de acá. Entonces, selecciono acá aisladores eléctricos en caso de que sea el mismo, o si son otro tipo de elementos, y finalmente el porcentaje por subcategoría. ¿Qué es lo importante? Que el porcentaje por subcategoría de un contrato me sume el 100%. Entonces puede ser que, como nos indicaba Adri, que en una sola categoría, en una sola subcategoría nos sume el 100%. O puede ser que no nos pase así, sino que en una experiencia podamos relacionar a diferentes subcategorías con diferentes porcentajes. Entonces, por ejemplo, aceites y lubricantes, y pongamos acá esta de acá, y supongamos que acá tenemos
aceites y eléctricos, y podemos poner que es un 50-50, por ejemplo. Entonces, acá el Excel nos va a dar cuenta, pues, que esta suma efectivamente sea al 100%, y en caso de que yo de pronto me equivoque, ¿cierto? Y me pase, me dio un 110, entonces nos aparece en rojo, lo cual nos indica que debemos corregir. Entonces, eso era como lo que queríamos mostrarles. Este es el Excel que ustedes deben diligenciar y cargar a la plataforma arriba, junto con el certificado del contrato, pues que deseen certificar. Eso era como todo. Qué bien, Andrea, muchas gracias. Bueno, entonces, Bueno, dinos Adri, si, espérame, yo veo que otras preguntas tenemos. Yo creo que con este ejercicio eh, ya dimos bastante claridad. Bueno, muy bueno este recordatorio. Nos están solicitando acá el link de la asistencia. Ya se los sí, compartimos al chat. Por favor, no olviden ingresar a este link y dejarnos sus datos, porque pues de esta información nosotros vamos a partir para enviarles las memorias de este evento. Entonces les vamos a enviar la grabación y pues como un pequeño con preguntas y respuestas frecuentes, pues un pequeño fragmento de información con esas preguntas más frecuentes. Entonces así vamos a es. ver qué tenemos por acá. Ujú. Se retrasarán algunos procesos para permitir la actualización del perfil. No, o sea, todo sigue normal. Todo sigue normal. Debemos actualizar el perfil. Eso no nos quita ni 10 minutos. Entrar al formulario, si quieren, eh, vamos a mostrar qué tienen que hacer en su perfil y cómo hacerlo. eh, y se van a dar cuenta que eso no toma mucho tiempo. Máximo 10-15 minutos mientras Perfecto, Adri. ingresa. Igual Ujú. nosotros internamente, pues en EPM, hemos dado la alerta, ¿cierto?, de esta actualización, y hemos tratado como de que todos esos procesos se alineen de forma que esto no los afecte gravemente, pero como indicaba Adri, pues la actualización la podremos hacer en media hora, en un momentico. Entonces creemos que no van a haber afectaciones. Digamos que igual en caso tal de que haya un caso muy particular donde el proceso cierra, no sé, mañana a las 6 de la tarde, pues algo súper particular, pueden comunicarse a nuestras líneas de atención, pero pues como hemos coordinado todo al interior de PM, no deberían presentarse retrasos en ningún proceso. Igual, Adri, no Sí, sé si así es. podemos proyectar ahí las líneas de atención, que también Claro. nos están preguntando por ellas, qué hacer en caso de que la plataforma presente problemas, ¿cierto? O en caso de que yo tenga alguna inquietud con la actualización de mi información, ¿a dónde me puedo comunicar? Claro que sí, Andrea. Eh, Dentro de la presentación, al final tengo las líneas. ¿Deseas que me vaya hasta allá a mostrarlas o ahorita las dejamos un buen rato para que las tengan pendientes y de mayor acceso, pues, para que las graben en sus celulares y en sus contactos? ¿Te parece? Perfecto, no, Adri, entonces esperemos cómo avanza la presentación. Yo creo que acá hemos dado respuesta pues como a la gran mayoría de preguntas. Así es. Excelente. Entonces, voy a continuar, Andrea, mostrando cómo actualizar mi perfil como proveedor para el grupo de PM. Es sencillo porque esto, como les indico, cualquier persona que ya esté registrado podría en cualquier momento actualizar su perfil. La diferencia de esto es que hay unos cambios y es necesario que ingresen y actualicen esas preguntas nuevas que tenemos allí. Obviamente, aprovechen a actualizar documentos que tengan precisamente que ya se les vaya a vencer. ¿Cómo actualizo mi perfil? Entonces yo ingreso con mi usuario y contraseña. Aquí les dejo el enlace para que en la presentación puedan tener ese acceso rápido. Igualmente en la página www.epm.com.co, en proveedores y contratistas, en la parte superior, y luego clic en contratación, registro, encontrarán el enlace para ingresar a ARIA. Otra opción, en la página web de EPM, proveedores y contratistas, en transacciones rápidas, a mano derecha, encuentran un botón transacciones rápidas, arriba. Listo. Voy a ingresar y pueden visualizar el enlace para ir al
arriba a su cuenta, ingreso mi usuario, que es el ID, mi clave, y Enter, ¿sí? Recuerden que si han perdido su contraseña o su usuario, pueden, miren que acá hay una letra en azul, ha olvidado el nombre de usuario o la contraseña, usted puede dar un clic ahí y restablecer su contraseña. Bueno, entonces ingreso a mi cuenta, de inmediato el sistema de la plataforma le va a indicar, le va a mostrar, va a ampliar aquí la imagen para que leamos. Esto va a salir una vez apliquemos los cambios. El proveedor entra a su perfil y lo primero que va a ver es esta ventana donde le indica campos de perfil obligatorios. Su cliente ha solicitado que proporcione la siguiente información antes de hacer negocio con usted. Haga clic en ir a perfil de empresa y complete los campos obligatorios. Una vez que haya proporcionado la información que se le pide, puede empezar a participar en los eventos. Usted le da un clic a ir a perfil de empresa y él ya lo lleva a la sección del formulario. Entonces aquí en solicitado por el cliente, grupo EPM, ustedes ya con esto ya ingresarían a su formulario. Este formulario deben revisar todos los datos, documentos, como los usuarios a interactuar, que sí los tengan actualizados y si no, pues corregir. Este formulario, aquí voy a ampliar un poco, miren que tiene varios botoncitos, especialmente el de guardar como borrador, que simplemente queda guardado en mi bandeja, en mi formulario, pero hasta que yo no le dé enviar, pues no se iría al grupo de PM para que sean analizados esos cambios. Entonces, la invitación es diligencia el formulario y al final de enviar. ¿Puede ir guardando como borrador? Sí, porque si usted ingresa al formulario y el sistema no vea o no reconoce alguna actividad en el tiempo, lo saca. Entonces no le guarda la información que usted va adjuntando ahí. Entonces le recomiendo ir guardando como borrador y al final enviar. Listo. Aquí está el formulario, el detalle de cada una de las secciones en la introducción. En la introducción podrán visualizar en qué consiste y cuál es el objetivo de este registro, la responsabilidad que tienen al momento de ustedes registrarse como proveedores para el grupo de PM. El grupo de PM no solicita dinero ni cobro alguno por el diligenciamiento de este registro, ni se realizan visitas para corroborar esta información aquí consignada. Me parecía importante pues como indicarlo. En esta introducción, allí encuentran información que es importante de su interés y un link para que puedan ir a la página web de EPM donde van a encontrar todo lo del registro. Las declaraciones y autorizaciones, la sección de categorías para el grupo de EPM, la parte de certificaciones. Si tengo el documento, indico sí, adjunto el documento, indico las fechas de expedición y expiración. Por ejemplo, aquí en el 5.5 tiene certificado ISO 14001. Aquí está el ejemplo indicando no tengo este certificado y paso a la siguiente pregunta. Y así sucesivamente con todas las certificaciones que se preguntan allí. ¿Tienes tal certificado? Si lo tiene, sí. Y si no lo tiene, pues indica simplemente no y continúa con la pregunta siguiente. La experiencia, aquí van a ver, voy a ampliar, aquí es donde yo les hablaba que tiene unas consideraciones que son importantes, las lean, de lo que les indicaba ahorita, para tener en cuenta qué certificados me aceptan y me aprueban, que sean válidos. Obviamente, aquí nos indican, miren que acá dice 10 certificaciones en un mismo archivo de los últimos 10 años, ¿cierto? Que contenga, La 7.3, que es la nueva, ¿sí? Donde deben adjuntar ese Excel también ya diligenciado. Y miren que la 7.4, que hoy la tenemos, es el archivo adjunto, o sea, que nosotros ponemos allí para ustedes con el Excel de los certificados que le fueron aprobados. Las preguntas de sostenibilidad,
Simplemente es entrar a cada pregunta y responder según lo que aplique para su empresa. Y la última recomendación que ya se las indiqué es ir guardando como borrador y al final dar enviar. Finalmente, cuando tu información sea validada, te llegará al correo electrónico inscrito en Ariba una notificación con la aprobación de los cambios. Las líneas de atención, tenemos unas líneas para ustedes, aquellas personas que están en Medellín, la línea es 604-380-5556, opción 4. Tenemos una línea nacional para aquellas personas que están por fuera de Medellín, dentro de Colombia, 018.000 51 55 52, opción 4, y la línea de Guatemala y de El Salvador. Recuerden que el grupo EPM, o sea, hay unas filiales nacionales e internacionales que tienen sus procesos contractuales dentro del sistema de Ariba. Es decir, cuando usted se está registrando como proveedor para el grupo EPM en Ariba, usted no tiene que correr a registrarse por cada una de las filiales nacionales o internacionales. Ya les voy a indicar cuáles son las filiales que tienen sus contratos por Ariba. Entonces, usted no tiene que ir a correr a registrarse en cada una de ellas. Por el mero hecho de haber hecho el registro, o sea, con solo hacer un registro en Ariba, en la plataforma Ariba, ya es visible para esas filiales nacionales que tienen Ariba. ¿Cuáles? EDEC, Check, Sense, ESA, en varias, Guatemala y de El Salvador. Y obviamente pues EPM. Y el correo electrónico, este correo es un buzón que tenemos disponible para todos los proveedores y contratistas. Ya muchos lo conocen, se llama recíproco@epm.com.co. Bueno, Ante, cuéntanos cómo vamos. Voy a aplicar un quiz. Vamos a ver cómo nos Adri, va en ese súper bien, examen. pero todavía tenemos por acá preguntas, no nos Sí, corches todavía. está bien. A ver Todavía cómo no nos vamos. corches, que por acá todavía tenemos oportunidad de más preguntas. Entonces nos preguntan, Adri, bueno, digamos que reforcemos acá, algunas ya las hemos contestado, pero entonces volvámoslo a hacer. Nos dicen de qué años específicos se aceptan certificados de experiencia. Si yo tengo un certificado de hace 30 años, ¿puedo cargarlo a Ariba o de qué vigencia deben tener esos certificados de experiencia? De 10 años. 10 años de Perfecto, experiencia. listo. Por De acá los también últimos, tenemos, perdón, André, de los últimos 10 años, ¿cierto? O sea, estoy refiriéndome a los últimos 10 años, ¿cierto? O sea, no los 10 años de hace perfecto. 30, ¿no? Ujú. Listo, entonces recibimos certificados ejecutados y finalizados de los últimos 10 años, ¿cierto? ¿Alguna Así es. información adicional que se requiera en el proceso, como facturas, otro tipo de información? Nos preguntan, bueno, entonces, ¿dónde cargamos esa información? No, esa información no va en el registro, sino que esa información se les va a solicitar puntualmente en el proceso de contratación que se requiera y es en ese momento donde deben entregar esa información. Pero en el registro únicamente contratos finalizados en los últimos 10 años. Y acá también nos preguntan, Adri, bueno, ¿y certificados de contratos ejecutados con EPM son válidos? Claro Claro, que sí. válidos, Listo, súper válidos. perfecto. También nos preguntan por acá, Adri, eh, bueno, esta pregunta es nueva y me parece súper importante. ¿Qué sucede si una empresa tiene varios usuarios? Con que ingrese un solo usuario y actualice la información es suficiente. Sí, recuerden que cuando yo creo una cuenta, hay uno como responsable, como rol administrador, uno puede crear cuantos usuarios considere necesarios en ese proceso o para la interacción con el grupo de PM. Puede haber que ese rol administrador le agregó el perfil a una persona para que actualice el perfil, ¿cierto? O pudo, me hago entender, o pudo que ese rol administrador le dio permiso a todos los usuarios de la empresa a actualizar el perfil, o sea, que cualquiera que entre y lo actualice, con eso basta.
espero haber sido clara, ¿cierto? O puedo profundizar. El rol administrador, o sea, aquella persona que registró la cuenta en Ariba para la organización, él tiene la potestad de crear cuantos usuarios desee y a ellos ponerles un perfil independiente o el mismo perfil para todos, donde incluye el permitir actualizar el perfil del proveedor, de ese perfil para esa organización. Perfecto, Adri. Y por acá también nos preguntan, y es una pregunta pues como frecuente, ¿qué campos son obligatorios, cierto? Porque nos están solicitando como que será que nos pueden enviar ese Excel de la experiencia para ir adelantando, pero digamos que no, ese Excel va a estar pues parametrizado puntualmente allá en el sistema, pero a partir de mañana a las 6 de la tarde ya van a poder descargarlo. Entonces no se los vamos a enviar pues antes porque eso ya está parametrizado en la plataforma, pero digamos que siguen habiendo un poco de inquietudes en relación a qué campos son obligatorios. Entonces no sé si podríamos hacer como un barrido general indicando Claro. con qué campos podríamos nosotros hacer la actualización el día de mañana y ya posteriormente, pues una vez descarguemos el Excel de la experiencia, por ejemplo, una vez descarguemos el Excel de la experiencia, pues ya podríamos ir alimentando esa experiencia o alimentando otro tipo de cosas. Entonces no sé si podemos hacer como ese barrido porque todavía hay inquietudes frente a ese tema. Claro, claro. Me vine a una de las primeras diapositivas para mostrarles dónde están esos cambios. O sea, las preguntas nuevas sí o sí requerirán de la respuesta de parte de ustedes, sea tal vez indicando no lo tengo o tal vez indicando sí lo tengo, sí tengo este documento y aportándolo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas preguntas nuevas? Entonces, en la sección 1, voy a ampliarlo un poco, así deja ampliar un poco. En la sección 1 hay 2 preguntas de declaraciones y aceptación de autorización, hay que responderlas. Una vez responda esas 2 preguntas, se me habilitan las siguientes. En la sección 2 vamos a encontrar 2 preguntas nuevas. ¿El ID fiscal que está registrando pertenece a Colombia? Es responder sí o no. Y la condición es que es obligatorio responderla. Se adicionan preguntas de contacto del área comercial. Allí nos preguntan si deseamos conocer información o estrategias comerciales del grupo EPM. Y si dice sí, o sea, obviamente hay que responder sí o no. Si responde sí, entonces se habilita otra pregunta solicitando los datos de contacto de quien quisiera recibir esa información de parte nuestra. En la sección, bueno, me salté aquí el Código de Naciones Unidas. Esa pregunta ya la tenemos y de hecho ya muchas personas la tienen seleccionado su código. La pregunta nueva aquí es la de categorías para el grupo EPM. Entonces, ahí sí hay que entrar al Excel, seleccionar las categorías y continuar. Bueno, entonces ahí vamos las 2 primeras preguntas de la sección 1, estas preguntas de la sección 2. En la sección 3 no hay una pregunta nueva. Esa simplemente se eliminaron, quedó una pregunta que ya la teníamos. Si va a actualizar la información financiera, simplemente es responder cuál es el cierre, la fecha de cierre fiscal que nos va, del documento que nos va a aportar, de los estados financieros que nos va a aportar, si es la del 2022 o cuál es el periodo correspondiente. En la sección 6, certificaciones, allí se adicionan 2 certificados, ¿cierto? Entonces, donde le preguntamos, ¿tiene certificado, tiene inventariado sus gases de efecto invernadero? Usted dice sí o no. Si dice sí, obviamente se le habilita otra pregunta, adjuntando pues los datos que se le piden o los documentos. Y asimismo con la de carbono neutral. Si ya tienen certificado de carbono neutral, indica sí, lo adjunta. Y si no lo tiene, simplemente dice no. En la sección 7 de experiencia, vamos a irnos a la experiencia, se adiciona una pregunta. Entonces, si vamos a agregar certificados de experiencia, porque mucha gente ya ha actualizado este campo o esta sección, ya muchas empresas tienen sus certificados de experiencia ya aprobados
y tienes algunos o no, o posiblemente hay proveedores que en ningún momento hayan cargado esta experiencia, lo pueden hacer y en la sección 7.3 deberá descargar el Excel para poder seleccionar esas categorías, subcategorías y el porcentaje frente al objeto de esas experiencias que nos está cargando. Carga el Excel, se va a la sección 8 de sostenibilidad, las preguntas que tienen en blanco, le responden o las actualizan porque en sostenibilidad puede ser muy variable en el tiempo una condición. Hoy puedo tener una política, mañana no. Hoy puedo estar haciendo una mejora en mi empresa. Entonces es importante que lean las preguntas, respondan las que tengan allí en blanco o que consideren deban actualizar y simplemente darle enviar. André, creo que me fui como por el detalle de cada sección. Si hay alguna pregunta adicional, con mucho gusto la volvemos a detallar. Adri, a ver, acá estoy buscando qué otra pregunta nueva podemos tener antes de que nos corches con el quiz. Entonces, bueno, déjame, yo voy buscando por acá. Bueno, digamos que hay un poco de inquietud. Si soy una empresa nueva y no tengo aún experiencia por certificar, pues hay algún inconveniente o qué debería entonces hacer en este caso, Adri? No, si no tengo certificado ISO en mi organización porque puede ser una empresa nueva o simplemente no está certificado, simplemente indico no y continúo con las preguntas. O sea, si es necesario responder si tengo o no dicho documento, pero es simplemente responder sí o no. Si lo tengo, lo cargo y si no lo tengo, simplemente digo no. Eso no quiere decir que en el tiempo no lo pueda hacer. Esa cuenta, recuerden que esa cuenta es de ustedes, esa cuenta es de su propiedad. Ustedes tienen un usuario y una clave donde solo ustedes pueden ingresar. Ahí nadie más puede ingresar, solo a ustedes a quienes les den el permiso o el perfil para hacerlo. Entonces, ustedes deben ingresar, actualizar. Si hoy tengo un certificado ISO y mañana se venció, no lo recertifiqué o por el contrario, lo recertifiqué y ya tengo otro, simplemente ingreso nuevamente a mi cuenta, voy a ese ítem, le digo, sí, ya tengo ISO 14000 o ya tengo gases de efecto invernadero porque estoy trabajando en ello. Simplemente voy, digo sí y aporto los datos o los documentos que me pidan allí. Ya. Listo, perfecto. Ah, bueno, por acá nos dicen, nos están escribiendo, se cayó la señal. No sé si es un caso puntual. Bueno, creo que son solo 2 personas, entonces podría ser un caso puntual. Si de pronto no nos están escuchando, pero pueden escribirnos en el chat y no es, pues, y no tienen problemas con el evento, háganoslo saber por favor en el chat para nosotros pues dar un espacio. Pero creo Sí, que es claro. un caso puntual. Solo han sido 2 personas que nos indican que no nos están escuchando. Bueno, igual hasta acá creo que ha quedado como resuelta la mayoría de preguntas. Hay unas cuantas que ya hemos contestado y que yo estaré contestando nuevamente por el chat. Y entonces nos podemos ir al quiz. Ah, bueno, sin antes dar una claridad, y es que Sí. esta sesión estará grabada, pues está siendo grabada y será compartida con ustedes en los próximos días. Y de igual manera va a ser colgada en nuestra página web, en la sección proveedores y contratistas. Entonces, para que ustedes puedan, pues, como devolverse e ir puntualmente a esas preguntas que les generen inquietud. Entonces, ahora voy a enviar por acá. Adri, tú me das la señal para que envíe el quiz y para que veamos qué tan clara quedó esta información. Ay, qué rico. Sí, me gustaría, vamos a aplicar, voy a hacerles un quiz. No, la verdad que nos gustaría saber si entendieron nuestro mensaje, el objetivo de esta reunión y poder estar claros de que obviamente mi intervención y la de Andrea y todos mis compañeros les pudimos llevar el mensaje objetivo. Entonces, los invito a que respondamos unas preguntas en un form que vamos a agregar en el chat
y los invito a que por favor participen, porque con esto nosotros podríamos conocer realmente si entendieron nuestro mensaje o no, qué tan claro fuimos y qué tan clara fui yo aquí contándoles nuestros cambios en el registro. Bueno, entonces, André, tú me dirás. Listo, Adri, ya está en el chat. Entonces, Ay, qué bien. demos unos 10 minuticos o menos, unos 5 No, yo creo que minuticos. Son dos menos. preguntas muy sencillas. Entonces, a las Súper fácil. 10:35 retomamos y Adri nos cuenta entonces cuál es la respuesta correcta para ver si acertamos. Y mientras tanto voy a ir depurando esas otras preguntas que tenemos acá en Qué el chat. bien. Excelente, muchas gracias. Entonces esperemos a que puedan participar, ingresar. Esto está muy fácil, súper fácil. Vamos a ver cómo nos va con estas preguntas que les trajimos aquí. Bueno, acá Adri, estamos viendo en el chat, estoy viendo acá en el chat que tenemos inconvenientes con el quiz
algunas personas les dice que no tiene permisos. Entonces, bueno, yo creo que podemos hacer la dinámica, pues sí, Vale. definitivamente hay varios proveedores que nos indican que no tienen el permiso. Entonces, creo que podemos hacer la dinámica a través del chat. Nos dices la pregunta y vamos evidenciando qué tan claro quedó el concepto, qué tan claro quedó el entendimiento. Son dos preguntas muy sencillas. Igual lo importante es como corroborar que el entendimiento sea muy claro. Claro que sí. Entonces voy a hacer la pregunta, a ver quién responde primero. ¿Cómo lo hacemos? Dale la Listo. pregunta que acá yo voy viendo el chat y vamos viendo qué tan acertados estamos y si no, para que demos las claridades, que es lo más importante. Ok. ¿A partir de cuándo debo actualizar mi perfil para seguir participando de los procesos de contratación con el grupo de PM? ¿Será que hoy? ¿Será que el año entrante? ¿Cuándo? André, tú me dices si alguien ya nos respondió. Entonces, a ¿Sí? ver, vamos viendo qué nos dicen. Entonces, ya tenemos algunas respuestas, demos unos minuticos más para no. Listo, Adri, pues yo creo que está quedando muy claro, ¿Ah, sí? todas las respuestas que hemos obtenido hasta el momento son correctas y es mañana 26 de abril a las 6 p.m. Entonces, qué bueno que eso nos quedó claro. Bueno, por acá una persona un poco preocupada nos dice que se tuvo que ausentar, que cómo hace para resolver el quiz. Lo estamos haciendo acá en vivo entre todos, estamos haciéndolo más sencillo todavía. Y bueno, hasta ahora todas las respuestas que nos han enviado han sido positivas, es decir, mañana a las 6 p.m., entonces creo que eso quedó súper claro. Entonces, Excelente. danos, Adri, cuál es esa segunda pregunta con la que sí nos vas a corchar. Listo. A ver, vamos a ver con qué los corcho. ¿Qué datos y documentos debo actualizar en mi perfil? ¿Será que el nombre y el apellido? ¿Será que me tengo que registrar desde cero? ¿O qué será? Perfecto, Adri. Bueno, acá tuvimos ¿Sí? un poquito ¿Qué menos dicen? de participación, pero nos dicen responder las secciones que son obligatorias y cargar los documentos financieros con cierre a 2022. Entonces, Excelente. súper. Súper. Qué bien. Actualizar Bueno, certificaciones vigentes también, estados financieros. Perfecto. Verificar los datos que ya estén y agregar los nuevos que estén vencidos. Pues adicionar la información o actualizar la información vencida. Perfecto. excelente. Listo, Adri. Entonces, no sé ¿qué opinas de esas respuestas que obtuvimos? ¿Pasamos o no? Pasaron. 5. Excelente. Bueno, por acá nos dice, solo tenemos ahí una respuesta un poquito no preocupante, pero vemos esta claridad, dice registrarme desde cero. Entonces, no, recordemos que, bueno, a menos de que no estés al día de hoy, cierto, registrado. Pero en caso de que estés registrado al día de hoy, no debes registrarte desde cero, únicamente como nos decían, entrar, verificar pues que la información que tengas actualmente sea adecuada y actualizar o cargar esa información en las preguntas nuevas, pero no registrarte desde cero, a menos de que no estés registrado al día de hoy, que en ese caso pues entrarías ya como a diligenciar nuestro formulario nuevo
mañana a partir de las 6 p.m. Entonces, si no estás registrado, mejor esperemos hasta mañana a las 6 o pasado mañana para que empieces ese proceso y de una vez puedas ingresar con el cuestionario nuevo. Así Listo, es. Adri, entonces creo que no hay más preguntas acá en el chat. Todo creo que quedó muy claro. Y bueno, no sé si tengamos algún comentario adicional por parte de nuestros proveedores o si no podemos dar por terminado el espacio. Agradecerles a todos, recordarles la asistencia, por favor, participar de ella, indicándonos sus datos. Andri, muchas gracias a todo el equipo, a todos los proveedores, muchas gracias por la participación y a todas aquellas personas que se conectaron con nosotros. Bueno, Adri, mil gracias.